Capítulo 2. Diferencia entre running y jogging. Para los memoriosos, o al menos para los que tienen más de 40, antes de que se usara el término running existía la palabra jogging. Algunos lo llamaron también footing, pero ese término técnicamente hablando no existe. ¿No es el running una forma de jogging? ¿No es exactamente lo mismo? Si comparamos la conducta de los corredores cuando solo se utiliza el término jogging con la actual, cuando se habla de running, existen diferencias. El jogging se popularizó como una forma de trote constante, empleada generalmente por deportistas de otras disciplinas que incluían el salir a correr como un complemento de su actividad. El jogging se popularizó en muchas ciudades del mundo entre las décadas de 1970 y 1960 y llegó a Buenos Aires años después. El jogging es como una larga entrada en calor, a velocidad constante y a ritmo muy tranquilo. No incluía otra clase de entrenamientos y visto desde hoy es un poco más primitivo. A medida que comenzaron a ponerse de moda los personal trainers y los grupos de running, el jogging comenzó a quedar de lado, aunque por supuesto sigue siendo una práctica habitual que se puede ver en cualquier lugar donde haya plazas o parques. La aparición del personal trainer representó la evolución de los corredores aficionados hacia un entrenamiento más serio. Se dice que hay corredores que vienen del personal trainer y corredores que vienen de la pista. Un corredor de pista, un atleta que se dedicaba a correr como deporte, nunca conoció el término jogging. Jogging es para quienes se ponían las zapatillas, cualquier zapatilla, y salían un rato a correr. Quien se dedica al atletismo siempre tiene un entrenador y los personal trainers fueron, salvando las distancias, los primeros entrenadores que aparecieron en el mundo de los aficionados. Como en todos lados, los hubo buenos, excelentes, mediocres y chantas. Por eso siempre hay que estar atento a la hora de elegir uno. Con la llegada de un personal trainer profesional, las cosas cambiaron. Ya no es cuestión de trotar y nada más. Apareció la elongación. Apareció un trabajo que suma algunos ejercicios de fuerza, abdominales y también los primeros cambios de ritmo. Y ahí se abre un abismo entre lo que se llama jogging y lo que se llama running. El running, primero con personal trainer, luego con entrenador y ocasionalmente en solitario, posee otras características. En esta práctica hay un entrenamiento de calidad. Hay ejercicios de todo tipo para aumentar no solo la resistencia, sino también la capacidad aeróbica, la fuerza, la técnica. Con trotar un par de veces por semana, jogging, no es tan sencillo pasar al terreno de las carreras cortas, ni hablar de la media maratón en adelante, carreras casi ridículas de encarar si uno solamente sale a trotar un poco. Con el jogging, el progreso es lento, frustrante, en muchos casos aburrido y rutinario. Por supuesto que habrá quienes se sientan más que contentos con el jogging, pero suelen ser aquellos que tienen un potencial mucho más grande del que han explotado. Si alguien que hace jogging 2 veces por semana sin cambiar nunca nada, tiene un buen desempeño en carreras de 10 kilómetros. Entonces no hay duda que si se pasa al running obtendrá resultados muchísimo mejores. El nombre es lo de menos, pero las diferencias existen. Quien trote sin guía, sin aumentar la fuerza progresivamente, sin trabajar la capacidad aeróbica, no solo obtendrá resultados más limitados, sino que también estará más expuesto a sufrir lesiones. El jogging no es un deporte atrapante, el running sí lo es. Capítulo 3. ¿De qué trabajan las personas que corren? Una situación muy común entre los corredores es el momento en que uno le pregunta a otro, ¿vos de qué trabajás? Casi todos los corredores trabajan de otra cosa. Salvo los corredores de elite, es prácticamente imposible que alguien trabaje de corredor. De modo que siempre llega el momento de descubrir de qué trabaja el compañero. Recordemos que los corredores se conocen en el ámbito del running y por lo tanto no hay ninguna pista sobre su profesión, jamás. Al estar todos vestidos con ropa deportiva, quedan igualados. Como ya mencioné, soy crítico de cine, profesor de cine, eventualmente programador de ciclos de cine. Y a eso he dedicado toda mi vida.
Mi trabajo consiste en ver películas y comentarlas o dar clases sobre cine. No hay muchos maratonistas entre los críticos de cine, casi ninguno, aunque el running tiene una particularidad. Se propaga cuando prende en un lugar. Es decir, que desde que yo me dediqué al running, motivé a varios colegas a acercarse a ese mundo. Como siempre, la motivación inicial puede que no llegue muy lejos, pero es un comienzo. Así que, volviendo a mi profesión, no es raro que esté corriendo y que otros corredores me pregunten por una película, un estreno o me reclamen por qué vieron algo que yo recomendé y no les gustó. Sin duda, es gracioso combinar nuestras profesiones con el running, pero la variedad de profesiones es gigantesca. Si bien hay muchos profesores de educación física, no son mayoría. Hay abogados, arquitectos, médicos, siempre útil en el mundo del running, odontólogos, psicólogos, maestras jardineras, farmacéuticos, analistas de sistemas, comerciantes, empresarios, traductores, diplomáticos y un etcétera sin final. Lo interesante es que los corredores muchas veces generan contactos laborales en sus grupos. Yo he tenido compañeros de running que han hecho cursos de cine conmigo, o le hemos comprado computadoras a alguien que tiene un negocio de informática. Nos hemos atendido con uno que es médico, y así. Por supuesto, muchos corredores jóvenes son estudiantes, pero lo más divertido sigue siendo ver que la mayor parte del tiempo corremos junto a alguien cuya profesión es un misterio. No es algo para subestimar. Muchas veces la pregunta acerca de la profesión de alguien se expresa como ¿y vos qué sos? Muchas veces una persona queda definida por su profesión, aunque en el mundo de los corredores amateurs las personas están definidas por su forma de ser, la manera en la que se vinculan y finalmente por cómo corren. Hay muchas categorías para encasillar a una persona. Siempre entre corredores todo empieza de cero y valen por lo que se ve. Muchas personas son su profesión, muchas no. Descubrir de qué trabaja cada corredor es divertido, pero sobre todas las cosas sirve para derribar prejuicios. Capítulo 4. Los primeros entrenamientos. ¿A qué se llama entrenamiento? Asumamos que cada vez que uno sale a correr está entrenando. Pero voy a entrenar es una frase que encierra un objetivo. Hay muchos, no pocos, corredores que corren solos. Correr solo no significa ser un mal corredor, pero es más difícil aprovechar al máximo su potencial si se corre solo y sin orden, de manera que todos los corredores empezaron solos o corriendo con un amigo, un par de veces por semana o con algo de osadía y ya más objetivos 3 veces por semana. Lo sé por experiencia. Correr 3 días seguidos, mucha distancia y sin orden ni ritmo no produce un avance. Uno puede apuntar al ensayo y error en el fondo. Ese será siempre el esquema, pero con algo de conocimiento y guía, este sistema se simplifica visiblemente, lo que permite ganar mucho tiempo y evita las primeras y más molestas lesiones. Si el lector de este libro sale a correr media hora, 2 veces por semana y quiere más, es normal que así sea. Hay que saber, y esto lo aprendí de mi entrenador, que progresión y constancia son las palabras clave para crecer en el mundo del running. Esto se aplica tanto para los novatos como los que tenemos más experiencia. Si se corre 2 veces por semana, siempre al mismo ritmo, pronto se entrará en la rutina y luego en el estancamiento. Por lo tanto, aprovechar esas 2 salidas con una suave entrada en calor, sumar una elongación en algún momento de los primeros kilómetros, seguir corriendo y finalmente volver a la calma y hacer una buena elongación y terminar con una hidratación. No apurarse, la elongación sirve, la hidratación es clave. Si el corredor se agota o se siente mal al final del entrenamiento, esto hará que su ánimo caiga y a su vez aumentará la frustración. A lo largo de este libro volveremos sobre esta idea simple: progresión y constancia. Ir de a poco, no aflojar y disfrutar todo el trayecto.
Capítulo 5. El camino a la primera carrera. La primera carrera puede marcar un antes y un después en la vida de un corredor. Puede ser el final de su carrera también, pero en general puede vivirse como una experiencia positiva, que, aún ante un posible fracaso, abre las puertas a muchas carreras más. Este es un libro sobre running y no sobre caminata, por lo cual pasaré por alto a aquellos que hacen su debut en caminatas. Las hay muchas, generalmente por alguna causa benéfica, donde el centro es ayudar y no bajar los tiempos. E iré directamente a las carreras. Suele ser muy común que acompañando a las carreras de 10 kilómetros se hagan carreras participativas de 2, 3 o 5 kilómetros. Para algunos, este es un buen comienzo. En mi caso personal, empecé con los 10 kilómetros. Las carreras de 2, 3 o 5 kilómetros pueden ser muy exigentes para quienes corren en serio, pero las participativas suelen ser demasiado livianas para los que quieren sentir que están participando de una carrera. Si la carrera principal es de 5 kilómetros y es la única ese día, puede ser tomada como una opción. Pero mi experiencia inicial fue, como ya dije, con una carrera de 10 kilómetros. Al principio tuve dudas sobre correr una carrera. Capítulo 6. Correr como una forma de meditación. He practicado yoga, me parece una práctica maravillosa y la recomiendo, pero hubo algo que nunca pude hacer en yoga y ese algo fue meditar. No logré volverme trascendente ni instalarme en el aquí y el ahora, ni siquiera en el casi aquí y el más o menos ahora. Tal vez me faltó práctica, no lo sé. Eso no le resta mérito al yoga, que me ayudó mucho con la espalda y me exigió también como deportista. Escuché a mi profesora de yoga y entendí lo que me quería decir, pero mi forma de ser, mi energía, no me permitía alcanzar la iluminación, estando quieto y con los ojos cerrados. Quieto y con los ojos cerrados me quedaba dormido casi siempre, incluso soñaba, pero no meditaba ni encontraba la respuesta. Entonces empecé a correr de forma ordenada y comprendí lo que sospechaba desde hacía tiempo. Correr sirve también para meditar sin cerrar los ojos, sin quedarme quieto. Puedo llevar mis pensamientos de forma clara y el ritmo constante. La importancia de ser leal a los propios ritmos en los fondos, lo que me permite reducir todas las variables al punto en el que finalmente aparezca el mencionado aquí y ahora del yoga. Hacer fondos acompañado es maravilloso, pero aconsejo reservarse al menos una vez por semana un fondo solitario para poder estar a solas con los pensamientos una vez que se entra en calor, una vez que el ritmo se vuelve constante de verdad, cuando ya no hay que mirar el reloj y si uno corre lejos de zonas con esquinas, evitando tener que cruzar calles, la cabeza se va limpiando poco a poco y con la mente despejada aparece una claridad de pensamiento que yo no he experimentado en ningún otro orden de la vida. La claridad de pensamiento al correr es única. Entre los muchos beneficios que se pueden hallar en el running, sin duda, este es uno de los más interesantes. Hacer un fondo tiene mucho de meditación. Hacer un fondo significa estar un buen rato y yendo a una velocidad constante, hasta que todo se repite, a tal punto que dejamos de pensar en eso. Correr para mí es como una forma de meditación.